Hola, seguimos con trastornos relacionados con traumas y factores de estrés. Trastorno de apego reactivo. Tiene varios criterios. El criterio A es el patrón constante de comportamiento inhibido, emocionalmente retraído hacia los cuidadores adultos, que se manifiesta con las dos características siguientes. 1. El niño raramente o muy pocas veces busca consuelo cuando siente malestar. 2. El niño raramente o muy pocas veces se deja consolar cuando siente malestar. Otro criterio B, alteración social emocional persistente, que se caracteriza por dos o más de los síntomas siguientes. 1. Reacción social y emocional mínima a los demás. 2. Afecto positivo limitado. 3. Episodios de irritabilidad, tristeza o miedo inexplicado que son evidentes incluso durante las interacciones no amenazadoras con los cuidadores adultos. Otro criterio, el niño ha experimentado un patrón extremo de cuidado insuficiente, como se pone de manifiesto con una o más de las características siguientes. 1. Negligencia o carencia social que se manifiesta con falta persistente de tener cubiertas las necesidades emocionales básicas para disponer de bienestar, estímulo y afecto de los partes de los cuidadores adultos. 2. Cambios repetitivos de los cuidadores primarios que reducen la oportunidad de elaborar un apego estable. Cambios frecuentes de custodia, por ejemplo. 3. Educación en contextos no habituales y reduce en gran manera la oportunidad de establecer un apego selectivo. Por ejemplo, instituciones con un número elevado de niños por cuidador. Otro criterio, el D, se supone el factor del cuidado del criterio C es el responsable de la alteración y del comportamiento del criterio A. Por ejemplo, alteraciones del criterio A comienzan cuando falta el cuidado adecuado del criterio C. Otro criterio, no se cumplen los criterios para el trastorno del espectro del autismo. F, el trastorno es evidente antes de los 5 años. G, el niño tiene una edad de desarrollo de al menos 9 meses. Tenemos especificadores persistentes. Un especificador persistente. El trastorno ha estado presente durante más de 12 meses. Especificar la gravedad actual. El trastorno de apego reactivo se especifica como grave cuando un niño tiene todos los síntomas del trastorno y todos ellos se manifiestan en un grado relativamente elevado. Tenemos criterio A, patrón de comportamiento en el niño se aproxima e interacciona activamente con adultos extraños y presenta dos o más de las características siguientes. 1. Reducción o ausencia de reticencia para aproximarse e interaccionar con adultos extraños. 2. Comportamiento verbal o físico demasiado familiar que no concuerda con lo aceptado culturalmente que tenemos y con los límites sociales apropiados a la vez. 3. Recurre poco o nada al cuidador adulto después de una salida arriesgada, incluso en contextos extraños. Y 4. Disposición a irse con un adulto extraño con poca o ninguna vacilación. Otro criterio B. Los comportamientos del criterio A no se limitan a la impulsividad, como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, pero incluyen un comportamiento socialmente desinhibido. Otro criterio C. El niño ha experimentado un patrón extremo de cuidado insuficiente, como se pone de manifiesto con una o más de las características.
Primera característica. Negligencia o carencia social y se manifiesta con falta persistente de tener cubiertas las necesidades emocionales básicas para disponer de bienestar, estímulo o afecto de parte de los cuidadores adultos. Uy. Otra característica, cambios repetidos de los cuidadores primarios y reduce la oportunidad de elaborar el apego estable, cambios de custodia frecuentes. Y otra característica, educación en contextos no habituales y reduce en gran manera la oportunidad de establecer un apego selectivo. Por ejemplo, instituciones con un número elevado de niños por cuidador. Otro, se supone el factor cuidado del criterio C es responsable de la alteración del criterio A. Y otro, el niño tiene una edad de desarrollo de al menos 9 meses. Tenemos un especificador persistente. El trastorno ha sido permanente durante más de 12 meses. Ha sido el grave no. Explicación trastorno de la relación social desinhibida. Bueno, tenemos otro especificador que tiene que especificar la gravedad actual del trastorno. La relación social desinhibida se especifica como grave cuando un niño tiene todos los síntomas del trastorno y todos ellos se manifiestan en un grado relativamente elevado. Trastorno de estrés postraumático. Tenemos una nota que dice que los criterios siguientes se aplican a adultos, adolescentes, niños mayores de 6 años, tenemos siguientes criterios. A. Exposición a la muerte, lesión grave, violencia sexual, ya sea real o amenaza en una o más de las siguientes formas. 1. Experiencia directa del suceso traumático. 2. Presencia directa del suceso unido a otros. 3. Conocimiento del suceso traumático ha ocurrido a un familiar próximo, a un amigo íntimo. En los casos de amenaza o realidad de muerte de un familiar o amigo, el suceso ha de haber sido violento o accidental. Otro criterio, exposición repetida o extrema a detalles repulsivos del suceso traumático. Por ejemplo, los socorristas que recogen restos humanos, policías repetidamente expuestos a detalles del maltrato infantil. Tenemos una nota, el criterio A4, la exposición repetida. No se aplica la exposición a través de medios electrónicos, televisión, películas, fotografías, a menos que esta exposición está relacionada con el trabajo. Otro criterio, presencia de uno o más de los síntomas de intrusión siguientes asociados al suceso traumático que comienza después del suceso traumático. 1. Recuerdos angustiosos, recurrentes, involuntarios, intrusivos del suceso traumático. Una nota, en los niños mayores de 6 años se pueden producir juegos repetitivos en los que se expresan temas o aspectos del suceso traumático. Otro 2. Sueños angustiosos recurrentes en lo que el contenido afecta al sueño, está relacionado con el suceso traumático. En los niños pueden existir sueños aterradores sin contenido reconocible. Otro criterio, reacciones disociativas.
Por ejemplo, escenas retrospectivas en las que el sujeto siente o actúa como si se repitiera el suceso traumático. Estas reacciones se pueden producir de forma continua y la expresión más extrema es una pérdida completa de conciencia del entorno presente. En los niños, la presentación específica del trauma puede tener lugar en el juego. Otra característica, malestar psicológico intenso o prolongado al exponerse a factores internos o externos que simbolizan o parecen un aspecto del suceso traumático. 5. Reacciones fisiológicas intensas o factores internos o externos que simbolizan o se parecen a un aspecto del suceso traumático. Vale, seguimos con evitación persistente de estímulos asociados al suceso traumático, que comienza tras suceso traumático, como se supone, de manifiesto con una o dos características de las siguientes. Una, la evitación o esfuerzos para evitar recuerdos, pensamientos, sentimientos angustiosos acerca o estrechamente asociados al suceso traumático. O 2. Esfuerzos o evitación para evitar recordatorios externos, personas, lugares, conversación, actividad, etc., que despiertan recuerdos, pensamientos o sentimientos angustiosos acerca o estrechamente asociados al suceso traumático. Otra característica, alteraciones negativistas cognitivas y del estado de ánimo asociadas al suceso traumático que comienzan o empeoran después del suceso traumático, como se pone de manifiesto por dos o más de las características siguientes. 1. La incapacidad de recordar un aspecto importante del suceso traumático y debido típicamente a amnesia disociativa y no a otros factores como una lesión cerebral, alcohol o droga. 2. La segunda característica es creencias o expectativas negativas, persistentes y exageradas sobre uno mismo, los demás o en el mundo. Estoy mal, no puedo confiar en nadie, el mundo es muy peligroso, tengo los nervios destrozados. Otra característica 3, percepción distorsionada, persistente de la causa o de las consecuencias del suceso traumático que hace el individuo se acuse a sí mismo o a los demás. Y 4, estado emocional negativo, persistente, como el miedo, terror, enfado, culpa o vergüenza. 5. Disminución importante del interés o participación en actividades significativas otra característica, la sexta, sentimiento de desapego o extrañamiento de los demás. 7. Incapacidad persistente de experimentar emociones positivas como felicidad, satisfacción, sentimientos amorosos. Otro criterio es alteración importante de la alerta y la reactividad asociada al suceso traumático que comienza o empeora después del suceso, como se pone de manifiesto por dos o más de las características siguientes. 1. Comportamiento irritable y arrebatos de furia o poca o ninguna provocación, que expresan típicamente como agresión verbal o física contra personas o objetos. 2. Comportamiento imprudente o autodestructivo. 3. Hipervigilancia. 4. Respuesta de sobresalto exagerada. 5. Problemas de concentración. 6. Alteración del sueño. Dificultad para conciliar o continuar el sueño o sueño inquieto.
Otro criterio, el F, la duración de la alteración. Los criterios B, C, D y E es superior a un mes. Otro criterio, G, la alteración causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral o otras áreas importantes. Y H, la alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, como medicamento, alcohol o otra afección médica. Tenemos especificadores como síntomas disociativos. Los síntomas cumplen los criterios para el trastorno de estrés postraumático y además, en respuesta al factor de estrés, el individuo experimenta síntomas persistentes o recurrentes de una de las características siguientes. 1. Despersonalización. Experiencia persistente o recurrente de un sentimiento de desapego y como si uno mismo fuera un observador externo del propio proceso mental o corporal, como si se soñara, sentido de irrealidad de uno mismo, del propio cuerpo o de que el tiempo pasa despacio. Otra característica, desrealización. Experiencia persistente o recurrente de irrealidad del entorno, como por ejemplo el mundo alrededor del individuo se experimenta como irreal, como sueño, distante o distorsionado. Tenemos una nota y para utilizar ese subtipo, los síntomas disociativos no se han de poder atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia. Desvanecimiento o comportamiento durante la intoxicación alcohólica o otra afección médica, como la epilepsia parcial compleja. Otro especificador con expresión retardada. Si la totalidad de los criterios diagnósticos no cumplen hasta al menos 6 meses después del acontecimiento, aunque el inicio y la expresión de algunos síntomas pueden ser inmediatos. Seguimos con trastornos de estrés postraumáticos en niños menores de 6 años. Tenemos un primer criterio A. En los niños menores de 6 años, exposición a la muerte, lesión grave, violencia sexual, ya sea real o amenaza, en una o más de las formas siguientes. 1. Experiencia directa del suceso traumático. 2. Presencia directa del suceso ocurrido a otros, especialmente a los cuidadores primarios. Tenemos una nota, no incluye sucesos que solamente se han visto en medios electrónicos, televisión, películas, fotografías, etc. 3. Conocimiento de el suceso postraumático ha ocurrido a uno de los padres o cuidadores. Otro criterio, presencia de uno o más síntomas de intrusión siguientes asociados al suceso postraumático que comienzan después del suceso traumático. Tenemos 1. Recuerdos angustiosos, recurrentes, involuntarios, intrusivos del suceso postraumático. Nota. Los recuerdos espontáneos e intrusivos pueden no ser necesariamente angustiosos y se pueden expresar como recreación en el juego. 2. Sueños angustiosos recurrentes en lo que el contenido, el afecto del sueño está relacionado con el suceso traumático. Puede resultar imposible determinar que el contenido aterrador está relacionado con el suceso traumático. Siguiente, reacciones disociativas, como por ejemplo escenas retrospectivas en las que el niño siente o actúa como si se repetía el suceso traumático.
Estas reacciones se pueden producir de forma continua y la expresión más extrema es una pérdida completa de conciencia del entorno presente. La representación específica del trauma puede tener lugar en el juego. 4. Malestar psicológico intenso o prolongado al exponerse a factores internos o externos que simbolizan o se parecen a un aspecto del suceso traumático. 5. Reacciones fisiológicas importantes a los recordatorios del suceso traumático. Otro criterio es de estar presentes uno o más de los síntomas siguientes que representan evitación persistente de los estímulos asociados al sueño traumático, alteración cognitiva del estado de ánimo asociada al suceso traumático, que comienza o empeora después del suceso. Tenemos evitación persistente de los estímulos, alteración cognitiva. En la evitación persistente de los estímulos tenemos dos: evitación o esfuerzos para evitar actividades, lugares o recordatorios físicos que despertan el recuerdo del suceso traumático. Y dos, evitar o esfuerzos para evitación o esfuerzos para evitar personas, conversaciones, situaciones que despiertan en el suceso traumático, el recuerdo del suceso traumático. En la acción, alteración cognitiva, tenemos aumento importante de la frecuencia de estados emocionales negativos, miedo, tristeza, vergüenza, confusión, etc. Disminución importante del interés o la participación en actividades significativas que incluyen disminución del juego. 5. Comportamiento socialmente retraído. 6. Reducción persistente de la expresión de emociones positivas. Otro criterio: alteración importante de la alerta y la actividad asociada al suceso traumático que comienza o empeora después del suceso traumático, como se pone de manifiesto por una o más de las características siguientes. 1. Tenemos la primera característica como comportamiento irritable y arrebatos de furia con poca o ninguna provocación, que se expresa típicamente como agresión verbal física a personas o objetos, incluidas pataletas extremas. 2. Hipervigilancia. 3. Respuesta de sobresalto exagerada. 4. Problemas con concentración. 5. Alteración del sueño inquieto o dificultad para conciliar o continuar el sueño. Otro criterio es la duración de la alteración es superior a un mes. Siguiente criterio es la alteración causa malestar clínicamente significativo o problemas en la relación con padres, hermanos, compañeros o otros cuidadores en el comportamiento de la escuela. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia como medicamento o alcohol o otra afección médica. Tenemos especificadores como síntoma disociativa. Los síntomas cumplen los criterios para el trastorno de estrés postraumático y el individuo experimenta síntomas persistentes o recurrentes de uno o dos de los siguientes cuadros. 1. Despersonalización, desrealización y con expresión retarda. La despersonalización es la experiencia persistente o recurrente del sentimiento de desapego, como fuera uno mismo el propio observador externo del propio proceso mental o corporal, como soñadora,
Desrealización es la experiencia persistente o recurrente de irrealidad del entorno, como el mundo alrededor del individuo se experimenta como irreal, como en un sueño distante o distorsionado. Para utilizar este subtipo, los síntomas disociativos no se han podido atribuir a los efectos ideológicos a una sustancia, desvanecimiento o otra afección médica, epilepsia parcial compleja. Y con compleción o expresión retarda, si la totalidad de los criterios diagnósticos no se cumplan hasta al menos 6 meses después del acontecimiento, aunque el inicio y la expresión de algunos síntomas pueden ser inmediatos. Seguimos con el trastorno de estrés agudo. Seguimos con el trastorno de estrés agudo. Y tenemos varios. La exposición a la muerte, lesión grave, violencia sexual, ya sea real o amenaza, en una o más de las siguientes formas. 1. La experiencia directa del suceso traumático. 2. La presencia directa del suceso ocurrido a otros. 3. El conocimiento del suceso traumático ha ocurrido a un familiar o a un amigo íntimo. En los casos de amenaza o realidad de muerte de un familiar o amigo, el suceso de haber sido violento o accidental. 4. La exposición repetida o extrema de detalles repulsivos del suceso traumático. Y hay una nota, esto no se aplica a la exposición a través de medios electrónicos, televisión, películas, fotografías, a menos que esta exposición está relacionada con el trabajo. Otro criterio en el trastorno de estrés postraumático, estrés agudo, trastorno de estrés agudo, presencia de 9 o más de los síntomas siguientes de alguna de las 5 categorías de intrusión: estado de ánimo negativo, disociación, evitación y alerta, que comienza o empeora después del suceso traumático. Síntomas de la intrusión. 1. Recuerdos angustiosos recurrentes, involuntarios, intrusivos del suceso traumático. En los niños se pueden producir juegos repetitivos en los que se expresen temas o aspectos del suceso traumático. 2. Sueños angustiosos recurrentes en los que el contenido o el afecto del sueño está relacionado con el suceso. En los niños pueden existir sueños aterradores sin contenido reconocible. 3. Reacciones disociativas, como por ejemplo escenas retrospectivas en las que el individuo siente o actúa como si se repitiera el suceso traumático. Estas reacciones se pueden producir de forma continua y la expresión más extrema es una pérdida completa de conciencia del entorno presente. En los niños, la representación específica del trauma puede tener lugar en el juego. 4. Malestar psicológico intenso o prolongado o reacciones fisiológicas importantes en la respuesta a factores internos o externos que simbolizan o se parecen a un aspecto del suceso traumático. El estado de ánimo negativo es la incapacidad persistente de experimentar emociones positivas como la felicidad, satisfacción o sentimientos amorosos. Síntomas disociativos: sentido de la realidad alterado del entorno o de uno mismo,
Por ejemplo, de verse uno mismo desde la perspectiva de otro o estar pasmado, lentitud de tiempo. Otra síntoma disociativa y incapacidad de recordar un aspecto importante del suceso traumático debido típicamente a amnesia disociativa y a otros factores y no a otros factores como una lesión cerebral, alcohol o drogas. Síntomas de evitación. Esfuerzos para evitar recuerdos o sentimientos angustiosos acerca de o estrechamente asociados al suceso traumático. Esfuerzos para evitar recordatorios externos, personas, lugares, conversaciones, actividad, objetos, situaciones que despiertan recuerdos, pensamientos o sentimientos angustiosos acerca o estrechamente asociados al suceso traumático. Síntomas de alerta. Alteración del sueño. Dificultad en conciliar o continuar sueño o inquietud en el sueño. Comportamiento irritable y arrebato de furia o poca o ninguna provocación hacia personas o objetos como agresión verbal o física. Hipervigilancia, problemas de concentración, respuesta sobresalto exagerada. Otro criterio, la duración del trastorno, síntomas del criterio B, es de 3 días a un mes, después de la exposición al trauma. Tenemos como nota que los síntomas comienzan en general inmediatamente después del trauma, pero es necesario que persisten al menos durante 3 días hasta un mes para cumplir los criterios del trastorno. Otro criterio, la alteración causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral y otras tareas importantes del funcionamiento. Otro criterio, la alteración no se puede atribuir a otros efectos fisiológicos de una sustancia, como medicamento o alcohol, o otra afección médica como, por ejemplo, traumatismo cerebral leve y no se explica mejor con un trastorno psicótico breve. Ha sido el trastorno de estrés agudo. Seguimos con trastorno de adaptación. Tenemos varios criterios, empezamos con el A, desarrollo de síntomas emocionales o del comportamiento en respuesta a un factor o factores de estrés identificables que se producen en los 3 meses siguientes al inicio del factor del estrés. B, otro criterio, estos síntomas o comportamientos son clínicamente significativos como se ponen en el manifiesto con una de las dos características siguientes. 1. Primera característica, malestar intenso desproporcionado a la gravedad o intensidad del factor del estrés, teniendo en cuenta el contexto externo y los factores culturales que podrían influir en la gravedad y la presentación de los síntomas. 2. Deterioro significativo en lo social, laboral y otras áreas importantes del funcionamiento. Otro criterio, la alteración relacionada con el estrés no cumple los criterios para otro trastorno mental y no es simplemente una exacerbación de un trastorno mental preexistente. El criterio D, los síntomas no representan el duelo normal. Y el último criterio, una vez el factor de estrés o sus consecuencias han terminado, los síntomas no se mantienen durante más de otros 6 meses. Tenemos como especificadores varios. Empezamos con el estado de ánimo deprimido,
predomina en el estado de ánimo bajo las ganas de llorar o el sentimiento de desesperanza. O la ansiedad, que predomina el nerviosismo, la preocupación, la agitación o la ansiedad de separación. O la ansiedad mixta y estado de ánimo deprimido. Predomina una combinación de depresión y ansiedad. Otro especificador o la alteración de la conducta. Predomina la alteración de la conducta. O la alteración mixta de las emociones o de la conducta. Predominan los síntomas emocionales, depresión, ansiedad y una alteración de la conducta. Y sin especificar, para las reacciones de mala adaptación que no se pueden clasificar como uno de los subtipos específicos del trastorno de adaptación. Seguimos con otros trastornos relacionados con traumas y factores de estrés especificados. Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas características de un trastorno relacionado con traumas y factores de estrés que causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral y otras áreas importantes del funcionamiento, pero que no cumplen todos los criterios de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica de los trastornos relacionados con trauma y factores de estrés. La categoría de otro trastorno relacionado con trauma y factores de estrés especificados se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por comunicar el motivo específico por el que la presentación no cumple los criterios de ningún trastorno relacionado con traumas y factores de estrés específicos. Esto se hace registrado otro trastorno relacionado con traumas y factores de estrés especificados, seguido del motivo específico, como, por ejemplo, trastorno del duelo complejo persistente. Algunos ejemplos de presentaciones que se pueden especificar utilizando la designación otro especificado son los siguientes. Tenemos como 5. 1. Trastornos del tipo de adaptación o de inicio del retardo de los síntomas que se producen más de 3 meses después del factor del estrés. 2. Trastornos del tipo de adaptación o duración prolongada de más de 6 meses sin duración prolongada del factor del estrés. 3. Ataques de nervios. 4. Otros síndromes culturales. Y trastorno del duelo complejo. Este trastorno se caracteriza por la pena intensa y persistente y por reacciones de luto. Seguimos con trastorno relacionado con trauma y factores de estrés no especificados. Así, así. En esta categoría se aplica a las presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de un trastorno relacionado con trauma y factores de estrés que causan malestar clínicamente significativo en lo social, laboral y otras tareas importantes, pero que no cumplen todos los criterios de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica de los trastornos relacionados con trauma y factores de estrés. La categoría del trastorno relacionado con trauma y factores de estrés no especificado se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por no especificar el motivo del incumplimiento de los criterios de un trastorno relacionado con traumas y factores de estrés específicos e incluye presentaciones en las no existente suficiente información para hacer un diagnóstico más específico
por ejemplo, en servicios de urgencia. Así hemos leído trastorno de estrés traumático. Trastornos relacionados con traumas y factores de estrés.